Bueno, como sabemos, las enfermedades transmisibles en el entorno sanitario se encuentran entre las principales causas de muerte de incremento de la morbilidad de pacientes hospitalizados, ¿no? Se ha podido constatar que las infecciones asociadas al cuidado de la salud generalmente se propagan a través de las manos del personal que presta los servicios de salud. Al realizarse un adecuado lavado de manos, mejoramos la salud de millones de personas y ofrecemos una atención segura para los pacientes. Esta acción que sigue siendo la medida primordial para reducir la incidencia y propagación de los microorganismos resistentes a los antimicrobianos, nos va a asegurar un eficazmente el lavado de manos, ¿no? Es importante resaltar que el lavado de manos es lo primordial en nuestra acción diaria, ¿no? Como enfermeras, ¿no? Tanto para la persona común como el trabajador de salud que ayuda por medio de esta técnica a la prevención de infecciones que podría causar daño y hasta derivar a la muerte del paciente o de la persona que se está atendiendo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre la historia del lavado de manos. En el concepto de higiene de manos surge a partir del siglo XIX. En 1843, un médico americano, Oliver Wendell Holmes, llegó a la conclusión de que la fiebre puerperal que se transmitía de un paciente a otro por medio de los médicos y enfermeras que los atendían, ¿no? Más que todo llegaron a la conclusión de que todas estas complicaciones, infecciones que se producían en los pacientes, las pacientes puerperales, eran transmitidas por la manipulación que realizaba el personal de salud. Ignaz Felix Semmelweis demostró como una práctica sanitaria básica, como el lavado de manos antes y después de la atención de los pacientes, reducía la mortalidad por fiebre puerperal. Más que todos van en estos casos de este estudio, ¿no? En 1975 a 1985 se realizaron las primeras orientaciones formales de lavado de manos por la CDC. En 1988 a 1995, perdón, la Asociación de Profesionales de Control de las Enfermedades, de las Infecciones Intrahospitalarias, APIC, sacaron las normativas de orientación para el lavado de manos y asepsia. En 1995 el API también sacó las orientaciones detalladas, detallando aquí las soluciones alcohólicas que se pueden usar para la higiene de manos, ¿no? En 1995 a 1996 la HICPA recomienda la utilización de jabones antimicrobianos para el uso del lavado de manos. En el año 2005 la OMS lanza un programa de seguridad del paciente. Una atención limpia es una atención más segura. En el año 2009 el programa de la OMS amplía este programa al lema de salva vidas, lávate las manos. Aquí lanza lo que es los 5 momentos para la higiene de manos, ¿no? Para proteger al paciente, al personal de salud y al entorno sanitario en ese entonces. En las circunstancias cotidianas habituales de toda persona, las personas transmitimos microbios a través de las manos, ¿no? Las responsabilidades diferentes de diferentes enfermedades infectocontagiosas, virales o bacterianas o parasitarias, nosotros lo podemos transportar en las manos, ¿no? Una inadecuada lavado de manos nos traería estas consecuencias de transmitir enfermedades de un paciente a otro o de una persona a otra por medio de las manos. La OMS define lavados manos como una frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas o seguida de un aclaramiento con agua abundante, ¿no? Con el fin de eliminar la suciedad, la materia orgánica, la flora transitoria y residente que hay en las manos y así evitar la transmisión de enfermedades microbianas de persona a persona. ¿Qué es la higiene de manos en sí? Se entiende por higiene de manos a un procedimiento cuyo objetivo es reducir el número de microorganismos que hay en la piel de las manos, normalmente lo habitual que hay en las manos, ¿no? Cuando el procedimiento se realiza con agua y jabón lo llamamos lavado de manos. Cuando se realiza con un preparado de base alcohólica o un jabón antiséptico, le denominamos desinfección de las manos. Ahí las cositas diferentes de puntos, ¿no? Claves que tenemos nosotros. Vamos a hablar sobre el objetivo, el marco teórico y la diferencia entre el lavado de manos y la desinfección.
El lavado de manos, como les decía, es el frote vigoroso de las manos previamente enjabonadas, seguida de un aclaramiento con el agua abundante, con el fin de eliminar la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente que hay en las manos, ¿no? Para evitar la transmisión de los microbios de persona a persona. El objetivo de todo esto es eliminar la suciedad, la materia orgánica y la flora transitoria, parte de la flora residente de las manos normalmente habitual, que hay en nuestras manos, ¿no? Consiguiendo además una cierta actividad microbiana residual que se produce en este caso. Ahora, vamos a hablar de lo que es la flora transitoria, también llamada contaminante o no colonizante, que tenemos en la mano, ¿no? Son microorganismos que contaminan la piel. No lo encontramos habitualmente en ella, ¿no? Pero su importancia radica en la facilidad en la que se transmite de mano en mano, dependiendo del origen, ¿no? De la mayoría de las infecciones nosocomiales. El solo hecho de tocar un objeto contaminado, no lo sabemos, y tocar a otro objeto, estamos haciendo el traspase de esos microbios a otra parte, ¿no? Se dice que la superficie de la piel tiene de forma temporal o transitoria, hay microorganismos nosocomiales, ¿no? Lo que podemos encontrar aquí son los gram negativos, como el Escherichia coli, las pseudomonas, la serratia, los gram positivos, como los estafilococos aéreos. En cuanto a la flora permanente que habitualmente se encuentra en la mano, lo llamamos la colonizante. Son los microorganismos que se encuentran habitualmente en la piel, ¿no? De las manos. No se elimina fácilmente por fricción mecánica. Las capas profundas de la piel se aíslan en la mayoría de las personas, se considera permanentemente resistentes, ¿no? Aquí hablamos sobre los Staphylococcus coagulasa negativo, Corynebacterius, Acinetobacter, Enterobacter y levaduras, ¿no? Aquí también tenemos un punto en común, que es lo que es lavado en mano social, que es el frote breve que hacemos comúnmente todas las personas cuando nos hacemos un lavado de manos en la casa, ¿no? En la casa habitual, en los procedimientos habituales que tenemos en el quehacer diario, ¿no? En cuanto a lo que es higienización, es el frote breve con una solución antiséptica a partir de un enlace alcohólico con contacto a pacientes, ¿no? Mayormente eso es lo que nosotros realizamos cuando hacemos el contacto con los pacientes. Hacemos un lavado de mano que dura unos 60 de un minuto y después posteriormente cuando vamos a hacer nuevamente contacto con el mismo paciente usamos la solución alcohólica para nuestro lavado, ¿no? En cuanto a los requerimientos básicos, hablamos sobre el lavado de manos, hablamos sobre el jabón o desinfectante. De acuerdo a las áreas que uno utiliza, en el centro quirúrgico la clorhexidina se usa al 4%. En los centros asistenciales, hospitalarios o salas de quimioterapia usamos la clorhexidina al 2%. En las áreas críticas, en las unidades de cuidados intensivos, salas de inmunodepresivos, tópicos, urgencias, usamos la clorhexidina al 2%. Para procedimientos invasivos usamos la clorhexidina al 4%, ¿no? Como la colocación de los catéter PIC. A las áreas no críticas como farmacia, baños, público en general y las áreas administrativas usamos el jabón y papel toalla para el secado de nuestras manos. ¿Qué recomendamos nosotros antes de hacernos el lavado de manos? ¿No? Sobre todo lo principal que toda enfermera debe tener en cuenta, ¿no? Tener las uñas cortas, limpias, sin esmalte, retirarnos todas las joyas, relojes de manos que tengamos en las muñecas, los aros, que son elementos que actúan como reservorio, ¿no? Y dificultan la limpieza para las manos y los antebrazos. El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, eso debemos tener muy en cuenta, ¿no? El hecho que nos hayamos lavado las manos en primer momento antes de tocar al paciente. Y cuando hacemos otro procedimiento con el mismo paciente, el hecho de usar los guantes, de tener los guantes y tocar otras superficies fuera de las incubadoras de los bebés, eso no nos va a garantizar que ya estos guantes no estén contaminados. Cuanto a las áreas de las manos, mayormente los números de microorganismos están entre los dedos y bajo las uñas, ¿no? En caso de tener lesiones cutáneas y dérmicas, el lavado de manos debe cumplir
su objetivo. Por lo tanto, el personal que tiene o se abstiene de de la atención directa a los pacientes hasta su restablecimiento, ¿no? O sea, cuando nosotros tengamos las manos lesionadas, el uso de la clorexidina nos va a ayudar, nos va a hacer que estas lesiones se agraven, ¿no? Por el mismo que la clorexidina tiende a ser un poco, altera el pH de la piel y los deja más sensibles. Está prohibido, dice, el uso de uñas artificiales, ¿no? Nosotros como enfermeras sabemos que no podemos tener las uñas largas. En caso tengamos algún compromiso, el uso de las uñas artificiales los tenemos que retirar cuando ingresemos a trabajar. No usar, dice, cepillo para el lavado de manos y el antebrazo. Años anteriores se hacía el uso de estos cepillos, pero en estudios se demostró que estos cepillos también alteraban o laceraban la piel. Y ya en los últimos directivas que se ha sacado sobre lo que es lavado de manos, ya está prohibido el uso de estos cepillos, ¿no? Vamos a hablar sobre el lavado de mano clínico. Una definición lo definimos como un frote físico breve, enérgico y efectivo de todas las superficies de la mano. Una solución antimicrobiana seguida de un enjuague de agua a chorro, ¿no? Que remueve mecánicamente los gérmenes, la suciedad y las grasas naturales que se encuentran en nuestra piel. También hablamos de aquí de las células descamativas que normalmente tenemos en nuestra piel, ¿no? Esto va a disminuir la concentración de la flora transitoria y vamos a poder adquirir un contacto con el paciente, ¿no? Que se quiere por el contacto del paciente. El objetivo de este lavado de manos clínico es remover la flora transitoria y residente de la piel de las manos, eliminar la flora microbiana transitoria y disminuir la flora residente de la piel, ¿no? Prevenir la diseminación de microbios por vía de la mano que tenemos, ¿no? Por vía de las manos portadoras de estos microbios, ¿no? Las indicaciones del lavado de manos clínico, según la OMS, es al ingresar al área de labor asistencial, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea aséptica, ¿no? Nosotros pongamos de ejemplo lo que es con la colocación del catéter PIR. Antes de coger los materiales, los equipos que vamos a usar para colocación de PIR, nosotros nos hacemos un lavado de manos clínica. Primero, y ahí nos hacemos el lavado quirúrgico para poder hacer todo lo que es la asepsia en el paciente en la zona de colocación del catéter, ¿no? Después de correr un riesgo de exposición a líquidos corporales, después de contacto con el paciente. Antes y después del contacto con pacientes se hace este lavado, ¿no? Después del contacto también con el entorno del paciente, en todo el momento que nosotros requeramos queramos atender a nuestra paciente, tenemos que hacer el lavado de manos clínico. Cuando tengamos que coger el material para usar tanto para el tratamiento o la limpieza de este bebé, también tenemos que realizar el lavado clínico, ¿no? El manejo de pacientes en el manejo de pacientes con criterios de aislamiento hay que tener en cuenta lo que es la colonización y los gérmenes que son multiresistentes según los datos epidemiológicos, ¿no? Como los brotes o las alertas epidemiológicas que tenemos, ¿no? En cuanto al equipo necesario, lo que usamos nosotros para este lavado clínico, hablamos del jabón con antiséptico, ¿no? Que reemplaza bueno, estos jabones están, menos en el hospital, disponemos de un dispensador, de un dosificador, que nosotros presionamos presionamos el cabezal del jabón y nos da una cantidad de jabón para nosotros realizar el lavado de manos, ¿no? Hablamos del uso de la clorexidina al 2% en todas estas áreas clínicas y el papel toalla desechable que tenemos que usar para el secado de nuestras manos. También tenemos que tener un contenedor común en el cual nosotros desechemos este papel que nosotros usamos para secar. Pero en la actualidad estamos usando no las bolsas negras ahora, sino usamos las bolsas rojas. Ahora damos como
todo material que usamos, así sea para el lavado de manos, lo estamos descartando como altamente contaminante, ¿no? El lavado de manos tiene una duración de 40 a 60 minutos, ¿no? Lo principal, lo esencial es que duren los 60 minutos. Como observan en la figura, es un lavado residual y de aquí vamos a pasar a los pasos, cómo se realiza este lavado. Ya. En cuanto al lavado de manos quirúrgicos, este lavado de manos quirúrgicos se define como la remoción mecánica de la suciedad de microorganismos transitorios y resistentes de la piel de las manos con agua, usando agua y jabón, ¿no? Antiséptico en un circuito cerrado. Aquí, como observan en la figura, nosotros no tocamos casi las cosas que observamos aquí, ¿no? Hay los dispensadores, los caños de agua, que bien funcionan al impulso tacto que le llamamos sensibles. Cuando uno acerca a la mano ahí, hay una salida de chorro de agua, ya no tenemos la necesidad de estar moviendo manijas, nada de eso, ¿no? El objetivo de este lavado de manos es eliminar la flora transitoria la máxima flora resistente que se encuentra en las manos previo a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Prevenir la contaminación del sitio quirúrgico por microorganismos presentes en las manos del equipo quirúrgico, ¿no? Todo es aséptico aquí. El principal objetivo de este lavado de manos quirúrgico es eliminar la flora microbiana transitoria, que está constituido por los estafilococos aéreos, estreptococos, bacilos gram negativos, y esto nos va a ir a ayudar a disminuir la flora microbiana residente de la piel, ¿no? Se denomina normalmente la población que está presente siempre en las manos, ¿no? Y que incluye los estafilococos coagulasa, negativos, difectorio, micrococos y micobacterium agenes, y entre otros microorganismos que tenemos mayormente, ¿no? Además, por su supuesto, se busca prevenir la diseminación de microorganismos por medio de la mano portadora. Por más lavado que hagamos, pero si nos hacemos el lavado a mano, si tocamos otra superficie que nosotros no sabemos si está bien desinfectada, volvemos a contaminarnos las manos. Previo a este, volvemos a hacer de nuevo lo que es el lavado de manos. Una vez que nosotros nos hacemos el lavado de manos, no podemos tocar nada. Las indicaciones. Antes de iniciar un acto quirúrgico en general, antes de colocar cualquier catéter venoso central o tener cualquier técnica invasiva que se pueda realizar con el paciente, ¿no? Antes de cualquier procedimiento inmunodepresivo que se realice en el paciente, sobre todo en ellos, ¿no? Que están su sistema inmunológico disminuido. Y el manejo de recién nacidos prematuros, lo que nosotros habitualmente tenemos trabajando con ellos. En cuanto a los equipos, hablamos de un lavado de mano especial con sistema de apertura y cierre de llaves manipulables, ¿no? O regulables con la pierna. En estos casos tenemos los sensores, que ahora las instituciones están optando por estos sensores que son mucho mejor, más prácticos para el personal, ¿no? El jabón antiséptico en dispositivos de circuitos cerrados, como la clorexidina al 4%, y otro producto amplio aprobado por el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, ¿no? De cada institución. Mayormente todas las unidades de cuidados intensivos de sala de operaciones usamos la cloroxidina, tanto al 2% como al 4%. También tenemos que contar con presas estériles para el secado o papel toalla estéril. En este caso mayormente usamos las que son las compresas estériles, ¿no? Para secarnos la mano. Tenemos que tener un reloj que permite el tiempo de medición, ¿no? Mayormente las unidades tienen su reloj ahí en su sala, lo cual nos permite observar el tiempo que estamos realizándonos el lavado de manos. Todas las unidades de cuidados intensivos, salas que tengamos en los hospitales, tienen pegados como un reglamento los afiches del procedimiento o la técnica de lavado de manos. No hay ninguna unidad que no tenga pegados esos afiches. Es como un protocolo que se ha establecido, ¿no? Y este tiempo que dura este lavado de manos es de 3 a 5 minutos. Mírenme.
En lo que es lavado de manos, tenemos los 5 minutos para la higiene de manos. ¿Cuándo nos tenemos que lavar la mano? Antes del contacto directo con el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del contacto con el paciente, después de la exposición de fluidos corporales, cualquiera que sean los fluidos corporales del paciente a lo que uno esté expuesto, ¿no? Después del contacto con el entorno del paciente. El entorno del paciente se considera altamente contaminante. Como en el primer momento, antes del contacto con el paciente, todo tipo de contacto físico con un paciente, la actividad que se va a hacer es estrecharse las manos, lavarse las manos, para ayudar a movilizar al paciente o la exploración clínica que se realice en todas las actividades de aseo y cuidado personal, en el baño. En este caso, nosotros con los neonatos solo realizamos el baño, ¿no? O la limpieza que realizamos dependiendo de la edad gestacional del paciente. Cualquier intervención no invasiva a la hora de ponerles el termómetro o cambiarles el brazalete de presión, eh, cambiarles o rotarles los sensores de saturación. ¿Mm? La auscultación, la palpación abdominal, con el cambio de los electrodos para los electrocardiogramas, los que es para el control, el monitoreo permanente que realizamos en el paciente, ¿no? Estos cambios van a depender también cómo lo encontremos de los electrodos del paciente, ¿no? Tenemos que tener cuidado en el retiro de estos, para no dañar la piel susceptible del neonato. En cualquier tratamiento no invasivo, ¿no? La colocación de sus antibióticos, sobre todo, con estos niveles, ¿no? Ya sea en la colocación, ajuste de los catéteres nasales, como hablamos de los medios de CIPA o las cánulas binasales. En la preparación, administración de los medicamentos por vía oral también, ¿no? Ya nosotros en el servicio tenemos ya los papelitos, los medicamentos preparados de acuerdo a la dosificación por papelitos. Esto también tenemos que hacerlo por medio de la técnica séptica, ¿no? A usar los nebulizadores por la vía oral, usar las inhalaciones también que se hacen a los pacientes que están, al menos a los pacientes con displasia broncopulmonar. En cuidado de la cavidad oral y la alimentación cuando le demos la leche al paciente, también tenemos que hacernos nuestro lavado de manos, ¿no? Estos son los momentos. En cuanto al segundo momento, hablamos de lo que es la inserción de los catéteres o agujas, cuando hacemos las canalizaciones de las vías periféricas en nuestros neonatos, ¿no? Antes de las venospunciones tenemos que hacer nuestro lavado de mano, tanto clínico, y en caso este bebé es extremadamente prematuro, tenemos que hacer un procedimiento más drástico, ¿no? Como el lavado de manos quirúrgico. Al momento de tomar las muestras sanguíneas, al manejo de los catéteres umbilicales, también una limpieza del área de los catéteres y el lavado de manos que tenemos que hacer para hacer todo aséptico en la manipulación de estos catéteres para la extracción de las muestras sanguíneas. En la preparación y administración de cualquier medicamento a través de un dispositivo médico invasivo, y en estos casos hablamos de los catéteres umbilicales, que es un medio invasivo. La administración de medicamentos que en contacto directo con las membranas y las mucosas de los pacientes. Aquí hablamos sobre lo que es también hablamos sobre las aspiraciones de secreciones, ¿no? Tanto en los pacientes con traqueostomía o los pacientes que están con circuito cerrado de aspiración en ventiladores. La administración de medicamentos que tengan contacto directo con membranas y mucosas, como les decía, ¿no? Aquí hablamos de las heridas, como las ostomías con pacientes con colostomía, iliostomía o yeyunostomía. En pacientes que han sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, como las heridas operatorias abiertas. Aquí hablamos de los drenajes Penrose que se quedan, o los drenajes torácicos que también pueden tener los pacientitos, ¿no? Que han hecho neumotórax. En el tercer momento hablamos después del riesgo de exposición de los fluidos corporales y después del retiro de los guantes, ¿no? Tras la exposición de los fluidos corporales, hablamos del contacto con los pañales usados, la aspiración de las secreciones por orofaringias,
Hablamos también de los tejidos biológicos, ¿no? Con las heridas operatorias, el manejo del, cuando llegan a hacer la limpieza de las heridas, nosotros ayudamos a los cirujanos a hacer las limpiezas, manejamos lo que son las tijeras, los equipos de 5 piezas, en los cuales nosotros ayudamos en la manipulación de las secreciones, ¿no? El médico dice, hay para cambiar la sonda, o hay para retirar aquí los puntos, hay para hacer limpieza de la zona operatoria o de la lesión que tenga el paciente. Y cuando hacemos las muestras orgánicas en lo que es la recolección de muestras de heces y la recolección de muestras de orina, ¿no? En estos neonatos. En el cuarto momento hablamos sobre después del contacto con el paciente o su entorno. Hablamos de cuando hay un contacto físico con el paciente, siempre tenemos que hacer el lavado de manos en todo momento, ¿no? La exposición, la exploración clínica y lo que es la movilización de nuestro paciente nos va a conllevar a que cada vez que tengamos este procedimiento tengamos que realizar un lavado de manos. Hablábamos de cuando bañamos o hacemos la limpieza del paciente, los cambios de los dispositivos de control o monitoreo en el paciente, la colocación de las cánulas binasales, los dispositivos de CPAP o los nebulizadores, la alimentación en el paciente y la manipulación del entorno, sobre todo lo que es, nosotros acá hablamos de las incubadoras. En el quinto momento, después de tocar cualquier objeto que el entorno inmediato del paciente, la actividad de, aquí hablamos sobre lo que el manejo de las, en general hablamos del manejo de las camas, las varillas, en este caso hablamos del nuestro neonato, hablamos del manejo de las incubadoras, ¿no? Al momento de tocar también el ventilador mecánico, las bombas que usamos para las infusiones endovenosas, las perfusoras que usamos para infusiones de tratamientos y todo eso, ¿no? Al momento de coger el estetoscopio para la auscultación, también tenemos que hacer lavado de manos y limpieza de estos objetos antes que entren en contacto con el paciente. Vamos a ver sobre las técnicas de lavado clínico y de lavado quirúrgico. Esto con lo que le decía anteriormente, estos son los afiches que en todo zona del hospital donde esté un lavatorio donde tendríamos que hacernos el lavado de manos, obligatoriamente tiene que estar pegado. Inclusive los afiches que dicen los 5 momentos de lavado de manos también están pegados al lado de esto. Es como un protocolo, ¿no? Porque no solo el personal que está directamente atendiendo al paciente, sino que en nuestro servicio no solo estamos los neonatólogos, sino las enfermas, sino que hay ingreso de otros profesionales de salud, tanto cirujanos, neurólogos, cardiólogos, eh, terapistas que ingresan al servicio y ellos tienen que tener en cuenta estas técnicas o estos pasos de la técnica de lavado de manos para poder manipular al paciente. En muchos casos, nosotros como enfermera tenemos que tener la capacidad de decir al médico o al residente que ingresa al servicio y que observamos que no se realiza bien la técnica de lavado de manos, hacerle la observación de que ellos no se están realizando bien la técnica de manos y que tendrían que hacerse de nuevo el lavado de manos para poder manipular a nuestros pacientes. ¿No? Aquí hablamos del manejo, el moje de las manos como primer paso. Aquí vemos el dispensador de la clorhexidina, en la cual nosotros presionamos por medio de un dispositivo en la cual nos va a permitir presionar con el pie y aquí salir la parte de aquí del dispensario sale el jabón. Nosotros no tenemos contacto directo con el dispensador, ¿no? Solo el manejo es con el pie. Aquí el frote. Frotamos las palmas de las manos una contra otra en dos partes, ¿no? Primero la mano derecha, luego la mano izquierda. Tratamos de hacer 10 frotes en cada mano sobadas para poder pasar al siguiente paso, ¿no? En el tercer paso es el frote de la palma de la mano
con mano derecha con el dorso de la mano izquierda. También hacemos contamos 10 frotes y viceversa cuando pasamos a la siguiente mano. Aquí es el frote de las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, ¿no? También para la mano derecha 10, para la mano izquierda 10. Vamos a contar. Perdón. Estoy pasando. Ya. Aquí hablamos del frote del dorso de los dedos con una mano, con la palma de la mano opuesta, ¿no? Llamamos la técnica del aleteo. Hubo un tiempo que hicimos el concurso de lavados de manos institucionales, ¿no? Este es el famoso aleteo en el cual nosotros frotamos el lado derecho, de ahí giramos para el siguiente lado para que ambas manos tengan el mismo frote, ¿no? Aquí frotamos con un movimiento de rotación, el dedo pulgar con el antebrazo, anteponiendo con la palma de la mano derecha y hacer viceversa por la posición, ¿no? Es esto, el movimiento de rotación, girando, girando, ¿no? En cuanto al paso 10, hablamos del frote de la punta de los dedos con la mano derecha entre la palma de la mano derecha y con la palma de la mano izquierda, ¿no? Es el frote de posición de frotando desde arriba hacia abajo y en viceversa en ambas manos se tendría que realizar. Y el octavo paso es el enjuague de las manos. Ven que aquí las manos solamente colocamos uno y pasamos posición hacia arriba. No podemos volver a tocarnos las manos entre sí, ¿no? Cuando enjuagamos las manos debe ser una por una. Cogemos nuestro papel toalla, nos secamos la mano y recién ahí, si no es el caño con sensor, procedemos con el papel recién a coger el caño, ¿no? Para cerrar. Pero mayormente las unidades tienen con sensor. Entonces, este paso y aquí las manos. ¿Sí? En cuanto al lavado de manos quirúrgico, mire, aquí es más específico, ¿no? Es un poquito más te lleva un poquito más de tiempo y lo que aquí no solo vas a sobar tus manos, sino es tu dorso, ¿no? El dorso del brazo. Aquí mojamos nuestras manos y nuestro dorso del brazo con agüita, con agua. Procedemos a limpiarnos entre las uñas para sacar los restos que caigan en nuestras uñas, ¿no? Procedemos a colocarnos el jabón antiséptico y hacemos el frote de las manos con los 11 pasos anteriores que hemos visto. Una vez que procedemos al frote de las manos, aquí vamos a agregar el frote del antebrazo en forma circular, llegando hasta el codo. De ahí procedemos a enjuagarnos. Aquí el personal que nos está apoyando nos tienen que pasar los paños antisépticos para poder nosotros secarnos, ¿no? Los paños ya estériles para poder secarnos. Y recién aquí vamos a hacer el secado de la mano, de la parte de la mano, de la punta hacia el codo. Miren aquí, miren. A veces hay unidades que tienen equipos ya como un kit para lo que es el lavado de manos quirúrgico, ¿no? En este también se incluye un dispositivo para el retiro de los excesos que hay en las uñas. Y el tiempo aquí es de 3 a 5 minutos que debe durar este lavado de manos. Este lavado de manos quirúrgico es el más específico, es lo que nosotros usamos para hacer el procedimiento de la colocación del catéter epicutáneo. Como les refería anteriormente, primero hacemos nuestro lavado de manos clínico, de ahí procedemos a hacer el lavado de manos quirúrgicos, ¿no? Hay para tener en cuenta aquí que en este lavado de manos, el frote es hasta el codo, incluido lo que es los 11 momentos que tenemos de lavado de manos clínico. Y aquí no vamos a usar papel toalla, sino mantas si no tenemos estos materiales asépticos estériles, nos pueden dar hasta gasas para poder secarnos las manos, ¿no? Y siempre las manos mantenerlas hacia
posición hacia arriba, no bajarlas, ¿no? Se dice que a partir de la cintura hacia abajo, es que el ambiente es contaminado y la parte superior de la cintura para arriba, todo está séptico. Esta es la posición que tenemos que tener para poder colocarnos los implementos para la posición o la colocación de del equipo del equipo quirúrgico, como los mandilones, los guantes, las gorras, todo para hacer el procedimiento, ¿no? A cualquier procedimiento invasivo que tengamos que realizar con nuestro paciente. Hablamos de la higiene en seco de manos a través de las bases alcohólicas. Esto mayormente lo realizamos después que nosotros nos hayamos hecho el lavado clínico y que tengamos que manipular nuevamente al mismo paciente, ¿no? Este lavado dura de 20 a 30 segundos, ¿no? Con un preparado de base alcohólica, nos agregamos a la mano y hacemos todo el procedimiento del lavado de manos clínico. Esto de aquí es una forma rápida, ¿no? Las fricciones de las manos, entrelazamiento de las manos, el lavado, todo eso, ¿no? Y dejamos a secar al aire en nuestras manos. Aquí ahora, la técnica de la mano quirúrgica y la mano, ¿no? Ahora vamos a hablar lo que es bioseguridad. En cuanto a lo que es bioseguridad, este es un término que estamos usando normalmente, lo que más común que usamos, ¿no? Que es el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de los factores de riesgo laborales, procedentes ya sea de agentes biológicos, físicos o químicos, ¿no? Y que logran la prevención de impactos nocivos que atentan contra la salud y la seguridad del trabajador, tanto del trabajador, los visitantes y del medio ambiente. Acá hablamos de visitantes, los pacientes, ¿no? Nos referimos a los pacientes. Aquí hablamos de los elementos de protección personal, los guantes quirúrgicos, hablamos de los mandilones, hablamos de las mascarillas y de las gorras de protección, ¿no? Aquí también hablamos de la bioseguridad, siempre hablamos del lavado de manos. Lo principal en esto de bioseguridad es el lavado de manos y el uso de los equipos de protección personal y los contenedores que tenemos que tener disponibles para la eliminación de estos, ¿no? Después de usarlos. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? La universalidad, las barreras y los medios de eliminación de lo que usamos normalmente, de los mandilones, de las gasas ya contaminadas y todo eso. En cuanto a la universalidad, es el principio que nace del concepto de la potencialidad, es decir, que sin importar conocer la serología del individuo o del paciente, o el estado social, el exceso, la religión que de este paciente, se debe considerar al paciente altamente contaminado o potencialmente contaminado y elemento de riesgo, ¿no? En cuanto al uso de las barras de seguridad, ¿no? O las barreras de seguridad, es para evitar la exposición directa tanto a la sangre o fluidos orgánicos potencialmente contaminados de la persona, individuo o de paciente que tengamos atendiendo, ¿no? Mediante la utilización de materiales adecuados que se te pongan entre el contacto directo de ambos, ¿no? Entre el paciente y el personal de salud. En cuanto a los medios de eliminación del material, hablamos del material contaminado, ¿no? Ya lo que usamos con el paciente. El conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales que usamos con el paciente en este procedimiento invasivo van a ser eliminados, ¿no? Como le decía, actualmente en las unidades solamente usamos las bolsas rojas. Ahora, con esto de la pandemia solamente usamos bolsas rojas, que todo material que sale del servicio es considerado altamente contaminado. Aquí, como les decía, vamos a hablar del uso de los guantes, ¿no? Los guantes estériles quirúrgicos que usamos para los procedimientos invasivos. El uso de guantes es una medida de barrera entre los microorganismos y las manos. Pero previo a esto siempre el lavado de manos, principalmente, ¿no? La recomendación es escoger un aguante apropiado según la actividad que uno va a realizar.
Para retirarnos este guante debemos sujetar la parte superior del guante derecho con la mano izquierda. Jale hacia las puntas de los dedos, quedándote con el guante volteado al revés, ¿no? Hay para sostener el guante vacío con la mano izquierda y progresivamente hacer lo mismo procedimiento con la siguiente mano, ¿no? Para jalar y no poder contaminarnos nosotros. Y todo esto va a ser desechado en las bolsas rojas, ¿ya? Aquí hablamos de el uso de los guantes estériles está indicado, es obligatorio usarlo en la manipulación de material estéril, en la realización de procedimientos invasivos, en las transfusiones sanguíneas, en las intervenciones quirúrgicas, en las aspiraciones endotraqueales, en las colocaciones de las sondas orogástricas que hacemos con nuestros pacientes y en otros procedimientos que apliquen la técnica de aséptica, ¿no? En cuanto a los guantes de goma, los guantes no estériles que usamos para los procedimientos comunes, es obligatorio usarlo cuando hacemos la higiene o la comunidad del paciente, ¿no? Cuando la piel del personal de salud no esté intacta debido la mayoría de nosotros hacemos reacción a la clorexidina del 2%. La piel se nos vuelve más sensible, se nos reseca y a veces se nos agrieta. Y mayormente optamos por llevar otro producto antiséptico para hacer nuestro lavado de manos, ¿no? Cuando hacemos las aspiraciones orales o nasales. El uso de las mascarillas se define como el uso principal de medida preventiva para el personal de salud. Actualmente lo usamos para todo, no nos quitamos las mascarillas, ¿no? Es para prevenir las transmisiones de microorganismos que propagan a través del aire o aquellos cuya parte para la parte de la puerta de entrada o salida del aparato respiratorio, ¿no? Establece una barrera de aislamiento entre el paciente y el personal que lo atiende. Los tipos de mascarilla que tenemos estas mascarillas quirúrgicas que no evitan que el personal se contagie si no se sigue una serie de indicaciones en el uso correcto, ¿no? Y las N45 o las KN95. Exclusivamente para el personal de salud que labora en áreas críticas usamos la KN95, la N95, ¿no? Estas mascarillas tienen una efectividad del 95% de filtración comparada con las mascarillas quirúrgicas, que son estas simples de arriba, que tienen un 50% de filtración para este tipo de bacilos, que son transmitidas por la vía aérea. Las recomendaciones del uso de estas mascarillas es para cuando uno quiere retirársela o cuando las quiere usar, se debe de colgarle alrededor del cuello o nosotros debemos de coger de las partes de las ligas para poder colocarlo, no coger esta parte de acá, ¿no? Solamente nos cogemos de las ligas y nos colocamos estas mascarillas, ¿no? Como le decía, primero hay que desamarrar los sujetadores de abajo y desarmar los sujetadores de la parte superior. Esto de aquí, ¿no? Que sea así como unos pliegues que vienen aquí de las mascarillas y eso se abren para poder colocarse, ¿no? Al retirar de la cara hay que sacarlo de la forma adecuada para no contaminarnos o no dispersar lo que tenemos aquí. Y todo esto es eliminado como desecho altamente contaminante. Y siempre después del retiro de estas mascarillas hacernos nuestro lavado de manos. En cuanto al uso del mandilón, ¿no? Es un equipo de protección de la ropa que personal de salud, ¿no? Que disminuye el riesgo de contaminación tanto para el paciente como para el personal que lo está usando, que va a ser el procedimiento, ¿no? Tenemos el mandilón simple que se usa para el contacto con exudados, secreciones, salpicaduras o aerosoles o cuanto y el riesgo de transmisión sea bien elevado y durante la atención del paciente que está aislado, ¿no? El mandil estéril que se usa como equipo quirúrgico que vamos a usar directamente como un campo quirúrgico para hacer los procedimientos invasivos. Se recomienda a los modelos que son envolventes y que son de puerta al cerrar para las aberturas en la espalda, ¿no?
La forma envolvente para poder nosotros facilitarnos la colocación. Mira, cuánto aquí la colocación. Los mandiles vienen así, nosotros lo que hacemos es desplegar este envoltura, cogerlo del cuello y colocarnos la posición. Antes de la colocación del mandil, nosotros ya deberíamos estar colocadas las gorras y las mascarillas. ¿Ve? Procedimiento aquí el segundo procedimiento, que es abrir el mandilón por la parte interna, colocarnos el mandilón, y hay una segunda persona que nos ayuda a terminar de colocarnos el mandilón, ¿no? Siempre manteniendo los brazos arriba y no tocar más las partes del mandilón, ¿no? En cuanto a la técnica de la colocación de este mandilón, es tomarlo delante por el cuello, como les decía, abrirlo sin contaminarlo, siempre teniendo cuidado de no contaminar la parte externa, siempre agarramos por la parte interna del mandilón. Como les decía, para manipular la cara interna hay que amarrar las cintas del cuello y luego las cintas de la cintura. En caso estemos solas, tendríamos que hacerlo nosotros, ¿no? Si no, tenemos siempre que tener un personal de ayuda. Aquí siempre está la otra enfermera o el personal técnico el que te ayuda a colocarte el mandilón, ¿no? El retiro del mandilón es desamarrar primero las cintas de la cintura, luego la del cuello y sacarse primero por las manos, introduciendo los dedos de la mano por debajo del puño y retirámonos, sacando la manga por manga y retirar y hacer un envoltorio de esto sin tocar la parte externa de este mandilón, siempre manipulando por la parte interna. Y esto es desechado en los tachos de bolsa roja, ¿no? Las recomendaciones es que los mandilones de manga larga, cuando estén en contacto directo con el paciente, no debemos estar tocándolos, ¿no? Solo puede usar solamente se puede usar una sola vez con un solo paciente. No se recomienda reutilizar estas batas, ¿no? Ni mucho menos tenerlo durante toda la jornada laboral. Las batas que se dejan al exterior pueden colocarse de la utilidad, las que mayormente hacemos con los pacientes que estén en aislamiento invertido. Siempre hacemos por la cara interna, volteamos de nuevo el mandilón sin tocar la parte externa de ese mandilón y la colgamos, ¿no? Una superficie que no esté en contacto con el entorno del paciente, ¿no? Usar mandilones de plástico cuando hay riesgo de salpicaduras o de mojarse. Mayormente estos mandilones son impermeables que no permite que el fluido pase y nos manchemos con ellos, ¿no? Y el uso de estos mandilones son siempre para procedimientos invasivos, sea para colocación de catéteres o algunas intervenciones quirúrgicas que podamos hacer, ¿no? Los usos de los gorros son protectores efectivos contra las gotas y aerosoles expulsados por la boca del paciente. El cabello del personal también, como siempre estamos en movimiento, movilizando de un lado a otro, también se considera como contaminante, ¿no? Y también que las macropartículas se pueden impregnar en el cabello del personal, ¿no? Y el procedimiento de la colocación de gorra es recoger el cabello sujetándose y si es necesario colocarse un moño. Mayorías ya entramos con el cabello recogido y colocado una gorra, ¿no? Y cubrir totalmente la cabellera. No puede estar por aquí, por estos lados, el cabello suelto. Las recomendaciones de no tocar la gorra mientras realizamos el procedimiento. Y una vez que terminamos el procedimiento, retirar primero la gorra que estamos utilizando, ¿no? Y si necesitamos volver a usar o que requerir estar en el contacto con el paciente nuevamente para terminar de hacer algunas cosas que queda pendiente del procedimiento, volver a colocarse otra gorra. Aquí hablamos de los lentes de protección. La definición es proteger el ojo que se debe, protegemos para la protección de los ojos, ¿no? Para que no, durante el procedimiento, los aerosoles o las salpicaduras que haya de fluidos corporales no nos ingrese por los ojos.
no nos afecte, nos afectemos por ese medio. Colocar la lente de protección al inicio del procedimiento antes de que genere el riesgo de salpicadura. O sea, mayormente todos estos utensilios los colocamos antes de colocarnos el mandilón. La gorra, las mascarillas y el protector, ¿no?, facial, ¿no? Estos deben estar sujetados y cómodos para permitirle una visión adecuada al personal. Estos protectores no deben empañar la visión del personal que va a hacer el procedimiento. No solo tenemos estos protectores faciales, sino también usamos estos lentes protectores. Cuando está recomendado que para el uso del personal que usa lentes, hay otros lentes protectores que no impiden, o sea, no presiona los lentes que use para el personal y no presiona la cara del personal, ¿no? Y no impide también una visualización adecuada del paciente. En cuanto a la técnica aséptica, la definición es el conjunto de procedimientos y actividades que reducen la posibilidad de que los microorganismos que entren en el cuerpo durante los procedimientos clínicos que realizamos, con esta técnica vamos a reducir o a la vez vamos a prevenir el riesgo de infectar al paciente, ¿no? ¿Cuál es el uso? ¿Cómo es la técnica del uso de la técnica aséptica? El procedimiento siempre va a ser el lavado de manos con antiséptico, el uso de guantes estériles, el uso de las mascarillas quirúrgicas y los gorros, el uso del delantero estéril, como hablamos del mandilón, y la limpieza aséptica de la piel previa al procedimiento. El uso de campos estériles, el uso de material estéril o desinfectantes de alto nivel. Aquí hablamos de la utilización de materiales estéril a gas, ¿no? Lo que mayormente en los procedimientos de colocación de pie o procedimientos invasivos que realizamos, todo el material es esterilizado a gas. Las recomendaciones es supervisar el cumplimiento de las normativas mediante la aplicación de los listos de chequeo. Hay algunas instituciones, las instituciones que manejan una lista de chequeo en cuanto a lo que es cuando se va a hacer un procedimiento invasivo. Se hace el chequeo de cómo se está usando, cómo se hace el personal el lavado de manos, cómo hace la técnica para la colocación de las gorras, de las mascarillas, la colocación del mandilón y de los guantes, ¿no? Y de ahí cómo él hace la manipulación de su material estéril para hacer su procedimiento. En cuanto al manejo del material estéril, es un procedimiento que se sigue una serie de etapas para el manejo adecuado del material, a fin de garantizar la esterilidad de dicho material durante la atención del paciente. El problema es esto más que todo para manipular el material estéril con las manos limpias y secas. La técnica de lavado de manos. Si vamos a hacer un procedimiento invasivo, el lavado de manos es el lavado quirúrgico que tenemos que realizar de las manos hasta los codos, ¿no? El procedimiento. Y para secarnos las manos, siempre un material estéril para hacer el secado de las manos. Verificar la fecha de caducidad, ver el entorno del envoltorio del material que vamos a usar, que este envoltorio no esté roto, no tenga ninguna mancha, que esté correctamente viable o con el control químico externo, ¿no? Siempre se usa unas cintas en la cual nos indica que este material ya ha sido esterilizado y que se puede usar. También tenemos que tener en cuenta el tiempo que tiene el material ya esterilizado, ¿no? Al abrir el equipo sin contaminar su interior, hacerlo de una forma adecuada. Siempre cuando hacemos un procedimiento en cuanto a lo que es la colocación de PI, nosotros estamos tres personas. La enfermera que va a colocar, la enfermera asistente y el personal técnico que nos pasa todos los equipos, ¿no? En la colocación del equipo en una superficie limpia, seca y segura, ¿no? Aquí para la colocación de los materiales como los catéteres percutáneos, nosotros colocamos un campo estéril y previo a eso hacemos la limpieza de la mesita de mayo que vamos a usar.
Colocamos el campo estérico y de ahí el personal técnico nos hace el alcance de todo el material que vamos a usar y nosotros organizamos nuestro material en la mesa de mayo para hacer el procedimiento. El almacenaje, o sea, al tener el almacenado, este material estéril debe ser también en un ambiente seco y libre de polvo. Aquí tenemos que tener en cuenta el tiempo que tiene de esterilizado. O sea, el material que tenemos que está, digamos, tenemos de esterilizado de hace una semana, ese va a ser lo primero que vamos a usar, ¿no? Vamos a usar lo que es, a los que están con fechas anteriores, así progresivamente vamos a ir sacando nuestro material. Recomienda supervisar el cumplimiento de las normativas. Aquí siempre vamos a hacer la verificación del cumplimiento de las normativas de lo cuanto a la técnica séptica. Con esto vamos a garantizar un procedimiento para el paciente, ¿no? Como le decía, en la colocación del catéter percutáneo, nosotros vamos a tener bien en cuenta el lavado de manos y la técnica séptica. La colocación de catéter es la inserción de un catéter venoso central radiopaco por inserción periférica que proporciona un acceso venoso seguro en el recién nacido con un periodo de prolongado, ¿no? Esto va a reducir el riesgo de infecciones, va a disminuir el estrés en nuestro neonato, va a reducir la incidencia de complicaciones por extravasaciones y va a disminuir el número de venopunciones que se realicen en estos neonatos, ¿no? Esto se va a realizar en neonatos hemodinámicamente estables, con una correcta inmovilización, con acceso venoso intacto, acceso venoso periférico adecuado, el que vamos a elegir en ese momento. Las indicaciones de colocación de catéteres menores de 1.500 gramos en estado crítico, que necesitan urgente ese catete para la infusión de tratamientos prolongados, para su colocación de nutrición parenteral, sus soluciones hiperosmóticas, las drogas vasoactivas, cuando el niño va a estar en ayuno prolongado, en casos de patologías como NE, cuando va a querer el uso de prostaglandina y nitroglicerina, ¿no? Como decía, en patologías quirúrgicas como la pared abdominal, con faloceles, hablamos aquí, atresia esofágica o duodenales, hernias diafragmáticas y patologías neuroquirúrgicas. El beneficio de esta colocación de catéter en estos neonatos está a cortar la estadía del recién nacido, llega a los grandes vasos de mayor calibre en estos bebés y hay una adecuada irrigación del endotelio, ¿no? Endotelio, perdón. Mayor permeabilidad, reduce los costos que conlleva el ingreso prolongado de estos neonatos en el servicio, disminuye el tiempo de separación de la madre e hijo, ¿no? Y permite la movilización del recién nacido. Contraindicaciones. Cuando no podemos colocar un percutáneo, cuando hay lesiones cutáneas próximas al sitio de inserción, cuando las venas son inaccesibles, bebitos de acceso venoso difíciles, ¿no? Flebitis en el trayecto de la vena elegida, hay que retirar el catéter, recién nacido con malformaciones múltiples. En recién nacidos con malformaciones, digamos con onfalocele, nosotros cuando decidamos elegir una vena para la colocación del PIC, preferentemente los que se van a elegir son de los miembros superiores. Cuando hay un bebito con problemas de onfalocele o perforaciones intestinales, no podemos poner los catéteres en los miembros inferiores. Aquí hablamos del material, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer la localidad? Cuando en el recién nacido para la colocación del catéter PIR vamos a tener en cuenta la indicación, que esté indicado por el neonatólogo. Vamos a tener en cuenta la localización de la vía a elegir y vamos a tener en cuenta la preparación del paciente. Aquí vamos a tener en cuenta la asepsia que vamos a realizar en cuanto a la limpieza de la zona elegida, en cuanto en el momento de la inserción del catéter, en el momento de la fijación y en el mantenimiento del catéter. Y también con las consideraciones que tenemos que tener cuando retiramos este catéter. Los materiales
que para la limpieza y asepsia debe alcohol al 70%, agua destilada o cloruro de sodio, los guantes estériles, las mascarillas y el gorro, 3 paquetes de gas estéril y el equipo de ropa estéril. Siempre cuando vamos a hacer la limpieza de la zona elegida, nosotros tenemos que hacer toda la técnica séptica. Tenemos que lavarnos la mano, lavado de manos quirúrgico, colocarnos el mandil, la gorra, las mascarillas y hacer limpieza de zona. Una vez que nosotros hacemos la limpieza de zona, volvemos a cambiarnos los guantes, colocamos los campitos estériles y colocamos toda la zona. Aquí miren, las venas elegidas, ¿ves? Los sitios de colocar las vías entre y las venas intravenosas. Tenemos las posiciones, ¿no? Las cefálicas accesorias, la basílica, la cubital, la cefálica, la supraorneal, la temporal superficial, la auricular posterior, la yugular externa, las basílicas, el del arco dorsal, la safena mayor. Esos son los puntos de inserción. Aquí en el piecito tenemos la safena externa, la ubicación, la del dorso y la safena interna. En el bracito tenemos la cefálica, la mediana, la ubicación de estas venas, de acuerdo al la basílica, ¿ve? El arco dorsal y la cefálica. En la cabeza tenemos las frontales, las temporales, la yugular externa y la auricular posterior. Son los puntos accesorios para la colocación del pin, ¿no? Cuando nosotros colocamos a nivel de la basílica, esto va a ser un ingreso casi por la parte inferior de la axila y va a llegar al tercer espacio intercostal. Entre el segundo y tercer espacio intercostal es donde va a estar en la vena cava superior, ¿no? Igual, cuando hacemos nosotros el ingreso por los miembros inferiores, la medición va a ser con el pie estirado hasta la ingle, de la ingle al ombligo, perdón, y del ombligo 2 centímetros bajo el apéndice cifoide. Esa va a ser la ubicación y el procedimiento a medir para la colocación del catéter por los miembros inferiores. Okay, aquí también les hablo, ¿no? Aquí está más sombreado todo lo que es el acceso venoso en el recién nacido. Las posiciones. Aquí el kit del catéter percutáneo ya viene en un kit ya estéril. Lo único que nosotros hacemos es despegar y colocar este material estéril en nuestra mesa de mayo donde tenemos preparado para colocación de PIC, ¿no? Contamos con el catéter. Este es un catéter de doble lumen que tiene esta parte verde, que es el lumen de la que es proximal, y este catéter, la parte anaranjada, que es el que está distal, ¿no? Tenemos el kit, tenemos nuestros campitos, nuestros algodón, las gasas, estos dispositivos que son como unos depósitos, unos cubitos donde la cual nosotros ponemos el cloruro de sodio. Aquí tenemos el Tegader y este campo también que viene en el kit para lo que es el campo estéril para colocación del paciente, ¿no? Las jeringas, las gasas, todo. Un kit completo. Cuanto al material para la fijación, tenemos gasa pequeña, la tijera, el duoder. Y siempre antes de fijar el PIC, tenemos que volver a hacer la medición, ¿no? Y contar. El catéter viene ya con su rotulado centímetro a centímetro. Y con eso nos vamos a dar cuenta cuánto hemos introducido en el catéter, ¿no? Como la verificación para el procedimiento, los pasos a seguir para el procedimiento es verificar en la indicación que esté escrita en la historia clínica, verificar la firma y consentimiento informado que tenga mayormente en todos los bebés, en el servicio, cuando ingrese el paciente, si son bebés prematuros, el doctor le explica al papá y les hace firmar el consentimiento firmado para los procedimientos previos que se tienen que realizar con ellos, ¿no? Aquí siempre tenemos que tener en cuenta el perfil de coagulación.
Si el bebé tiene su perfil de coagulación alterado, nosotros no podemos hacer el procedimiento porque hay un alto riesgo de desangrado en el paciente, ¿no? La verificación de las funciones vitales, la saturación del paciente y que el recién nacido esté hemodinámicamente estable. ¿Sí? En preparación es desinfectar el coche, como les decía, para el procedimiento, seleccionar y colocar el material a utilizar, las mediciones que se realizan de acuerdo al sitio de venopunción que ustedes elijan, ¿ves? Siempre usamos 1 centímetro, hacemos la verificación previa a la limpieza, hacemos la medición. Anotamos los centímetros que hemos medido de acuerdo al punto donde vamos a hacer la inserción y procedemos a hacer la limpieza. Siempre el neonato tiene que, si el neonato está así, esté intubado con CIPA, el neonato siempre tiene que estar con su cara mirando al lado de la zona donde vamos a hacer la venopunción, siempre mirándonos a nosotros, ¿no? La preparación de recién nacido, preparar la unidad, asegurar las vías aéreas permeables, si está intubado, una aspiración previa al procedimiento, la monitorización de los signos vitales, la selección de la vena considerando la accesibilidad y la viabilidad que tenga esta vena, ¿no? El calibre de esta vena y también que la vena no tenga venopunciones, no cercanas, y que la zona esté intacta. No haya flebitis, no haya ningún problema de cutáneo en el bebé. Medir la longitud, como decía, con una cinta métrica. De la posición, hacemos el arco hasta el segundo o tercer espacio intercostal, que eso nos va a dar la garantía que está en la vena cava superior. La selección de la vena a la cabeza lateralizada, como les decía, siempre mirándonos nosotros. Y la medida de confort que tiene que tener el bebé. Si el bebito no está adecuadamente con confort, siempre se va a estar moviendo. Entonces, le hacemos la limpieza, hacemos el confort y el bebito acomodándose en nosotros. Y siempre tener monitorizado al paciente en todo el procedimiento, ¿no? Siempre va a estar la enfermera que va a hacer el procedimiento, la enfermera asistente y la técnica que va a estar para cualquier momento que nosotros necesitemos, para cualquier cosa que nos haga falta, ¿no? Una medida de confort, de sujetación, es primordial en ello porque no sé si se habrán dado cuenta o se han verificado que cuando más pequeño es el niño, más inquieto es, más se mueve. Ya, en cuanto a la asepsia de la zona de la enfermera ayudante, tiene que también hacerse lavado quirúrgico de las manos, ¿ve? Estos dispositivos de estos caños que hay en algunos servicios también ayudan bastante. Hay una especie de mango que se ayuda con la pierna a mover para poder abrir el caño y proporcionar el agua para el lavado de manos, ¿no? Nosotros no, cuando hacemos el lavado de mano quirúrgico ya evitamos hacer el contacto con cualquier entorno, cualquier objeto que tengamos al alcance. Siempre, cuando no tengamos ese dispositivo de sensor, siempre el personal técnico está a nuestro lado cuando nosotros hacemos el lavado. Nos hacemos el lavado de manos, nos enjuagamos, ella nos proporcionan los paños estériles para secarnos y ellas cierran el caño, ¿no? Siempre hacemos la limpieza de extremidades con alcohol al 70% y enjuagamos con agua destilada, ¿no? Unas 3 veces secamos la zona y siempre hacemos las gasas de cirugía estéril para protecciones, ¿no? Para protección del personal. Aquí siempre va a estar van a ser 2 enfermeras, nunca se pone una sola, nunca pone una sola, siempre tiene que ser 2 enfermeras para poner el catéter, ¿no? Una va a ayudar a la otra, pero la otra enfermera para colocación de todo el equipo aséptico y ella va a proporcionar el material y la técnica la va a ayudar a vestir a ella, ¿no? Siempre hablamos de lavado de manos, las enfermeras siempre tienen que estar colocadas los gorros y las mascarillas, se hace el lavado de manos quirúrgico, se coloca la vestimenta quirúrgica, los guantes estériles y el operador y el ayudante están ahí con ella, ¿no? El personal de apoyo para la colocación del material estéril y la enfermera ayudante. Siempre 2 enfermeras y el personal técnico que está perenne ahí para ayudarnos. En cuanto a la técnica, hacemos
La permeabilidad de los catéteres. Siempre tenemos que verificar la permeabilidad del catéter. Ha habido casos que cuando hemos pasado el cloruro para ver la permeabilidad del catéter, el catéter viene ya roto o picado, ¿no? Se quita ese equipo, se pide otro equipo para usar. Se coloca lo que es los guantes, la solución, todo y purgamos. Todo esto ya tiene que estar previamente colocado, ordenado en la mesita de mayo, ¿no? La enfermera opera, la segunda enfermera que le llama operavo asistente, es la que hace todo esto, la permeabilización, el arreglo de la mesa, ya tiene todo el equipo preparado para los procesos según los pasos, y el equipo ya está preparado. Se hace el torniquete y se ve la vena elegida, ¿no? Y se realiza la punción. Se retira el introductor y se deja solamente la parte de fijación y se va introduciendo. Cuando nosotros introducimos el catéter, debe ser pausadamente de centímetro a centímetro, dando un tiempo para no producir problemas de trombosis en el paciente, ¿no? En las venitas del paciente, más que son bebitos lábiles, como susceptibles, ¿no? Como decía, retiramos la palomita y comenzamos a introducir el catéter. Una vez que tenemos introducido los centímetros que nosotros hemos medido para la colocación del catéter, nosotros tenemos que retirar la palomita y, de acuerdo a la indicación del producto, romperlo y sacarlo, ¿no? Una vez que tenemos todo eso listo, nosotros hacemos una presión con una gasita en la zona de venopunción cuando esto empieza, ¿no?, a sangrar. Y debemos de presionar un ratito, soltamos y vemos si esto no está sangrando, procedemos a la fijación. Pues, todo esto es con técnica séptica. Técnica séptica. Aquí tenemos la fijación, hacemos los bucles, colocamos y fijamos todo el catéter permanentemente. Cuando el catéter está en el pie, la fijación es hacia arriba. O también dependiendo de la zona donde hace la venopunción, ¿no? Porque en muchos casos nosotros procuramos de que cuando hacemos las venopunciones, la fijación del catéter sea en una zona plana, donde el bebé no flexione el pie, donde cuando ellos flexionen hagan lo que es un bucle o obstruya el paso de los fluidos por el catéter y tus bombas te empiezan a sonar, ¿no? A veces en muchos casos las bombas suenan y cuando nos fijamos es porque el bebé cuando flexiona el pie en esta zona de aquí obstruye el paso de los líquidos y el catéter está obstruido. Muchísimas gracias, esto es todo lo que tenía que decir. Ahora vamos a pasar a hacer la práctica de estos métodos en cuanto a lo que es aplicación metida en la técnica séptica, el lavado de manos y el procedimiento en sí de la colocación del catéter epicutáneo. Ok, muchas gracias, licenciada Araceli, por esta ponencia. Bueno, en este momento yo tengo la lista, vamos a proceder a lo que es el taller. Vamos a tener un taller en vivo, así que les pido por favor 5 minutitos nada más para podernos acomodar en el lugar, para que puedan ver el taller. Y posteriormente tenemos los talleres en sesión de grupos, ¿no? Tenemos ya la lista de los participantes, se han distribuido, lo único que les sugiere es que puedan cambiar sus nombres. Hay algunas personas que han ingresado